Vamos a resolver este problema, les decía, en función de poder variar el material, el diámetro y el espesor el diámetro del perno, diámetro y espesor de la plancha, y también los materiales a los cuales corresponden los módulos de corte, ¿no? En el caso del ejercicio era acero, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que me interesa es esto ahora. ¿Se nota la pantalla en Excel? Sí, ingeniero, sí, sí. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Volvemos al Excel. El propósito de este instructivo es enseñarles a ustedes a vincular datos para poder enlazarlos en alguna fórmula, de tal forma que podamos hacer el análisis no solamente con un caso, sino con otros también. En este ejemplo, vamos a nosotros solucionarlo para el acero, la fuerza cortante que se necesita para el acero, y luego vamos a poder cambiar a cobre o a latón. He generado esta tablita de resistencia, digitando nombres y valores. He generado una nueva hoja de cálculo, que les decía, esto se hace simplemente pulsando en el más, que está al costadito de estas hojas, y agregando, ¿no?, las hojitas que ustedes crean necesarias. Cuando hacen clic sobre una determinada hoja, le pueden cambiar de nombre. Por ejemplo, voy a intentar cambiar de nombre aquí a cálculos, le hago doble clic y puedo poner solución. Entonces, de esa manera cambiamos el nombre. Ahora sí me están siguiendo. Entonces, diámetro del perno. En este caso, el diámetro del perno en centímetros era 1 centímetro, pero aquí colocaríamos 0.01. Espesor, diámetro del agujero. El diámetro del agujero. ¿Sí? Hemos creado la hojita con los datos, con la tabla de datos, que es lo que vamos a utilizar en la solución del problema. ¿Ya? Entonces, esos son los datos que vamos a nosotros usar en la solución de nuestro problema. Pero, en cuanto al material, yo voy a colocar acá el módulo de corte, y la idea es que, esta es la parte más importante, por favor. La idea es que este módulo de corte, ¿no?, se actualice según lo que yo seleccione aquí en el material. Entonces, digamos, si yo pongo aquí acero, ojo a lo que voy a hacer, en el módulo de corte debe aparecer el valor que le corresponde al acero. Y eso lo hacemos con la siguiente función en Excel. Buscar. Luego el valor que quiero buscar es acero. Luego me dice que indique una matriz en la cual debo buscar esto. Esta matriz está en esta hojita. Selecciono esa tabla, ¿no? Ya indiqué la matriz. ¿En qué columna está lo que deseo buscar? Estará en la columna 2, porque hemos sombreado solamente desde la columna B a la C, ¿no? Entonces, en la columna 2. Vamos a ver si nos ha funcionado. Perfecto. Si yo pongo a 0, acá me sale el valor 8,4 por 10 a la 10. Yo ya no he escrito este valor. Si yo jalo, y acá coloco cobre, debe jalarme el valor del cobre.
4,2 por 10 a la 10. Pero ese tampoco es mi idea. La idea es de que yo pueda cambiar esto automáticamente o elegirlo de una lista desplegable. ¿Ya? Entonces, vamos a combinar estas funciones buscar B con crear una lista desplegable. Entonces, acá ya no le voy a decir que va a ir el a 0, sino vamos a colocar, o me voy a poner un poquito más abajo, vamos a colocar o crear una lista desplegable. Para crear una lista desplegable en Excel, nos vamos a datos y de todas estas opciones buscamos esta que dice validación de datos. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos casi en la parte media. Es como una chavetita y un cheque al costado y abajo una chavetita con un círculo rojo tachado. Validación de datos. Le hago clic en validación de datos y me aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, la idea es que me permita crear una lista. Le digo que voy a crear una lista. ¿Cuál va a ser el origen de esta lista? Entonces, en el origen de esta lista, me voy a ir a la tablita de resistencias y quiero toda mi lista de materiales. Selecciono mi lista de materiales y ahí se ha generado que la lista va a estar en la hoja tabla de resistencias, comprendidas entre las columnas B6 a B8, como le están viendo acá. Acepto. Acá se ha creado una lista desplegable. Hago clic y ya puedo elegir el nombre sin tener que digitarlo. Entonces, esta función yo la puedo ampliar y automáticamente, fíjense ustedes, automáticamente, ¿qué pasó acá? Se debe cambiar de valor. Vamos a ver ahorita cuál es el conflicto. Tiene que seguir desplegando hasta más abajo de esta. Se va a crear automáticamente el valor del módulo de corte, ¿no? Entonces, acá de repente estamos errando en la nomenclatura. Vamos a hacerlo así. Voy a buscar el valor que aparezca aquí en la matriz de la tabla de resistencias, que es esta, en la segunda columna. Ahora sí. Cuando yo cambie de material, ya no tengo que digitarlo, como en el caso o los dos renglones anteriores, sino simplemente lo elijo del menú desplegable y se actualiza. Muy bien, dicho esto, estas dos columnitas las voy a juntar y acá tengo para elegir el material. Entonces, aquí en esta casilla voy a ponerle elegir material. El módulo de corte automáticamente se va a actualizar. Muy bien, hasta ahí me han entendido. Hasta ahí me han entendido. La parte que falta es simplemente hacer el cálculo numérico, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar el exceso al módulo de corte, o el exceso al corte. En el ejemplo me decían de que ese exceso es 4 por 10 a la 8. Todo esto yo lo voy a poder obviamente cambiar. Entonces aquí, líneas abajo, vamos a colocar la solución. La fuerza cortante en el caso del perno, ¿no?
fuerza de corte, ¿cómo le ponemos? Vamos a poner una columna, está bien. Vamos a poner aquí, aplicación, corte del perno, y más abajo, corte de la plancha. Y luego acá, la fuerza de corte. Muy bien. En el primer caso, la fuerza cortante del perno venía dado por la resistencia del módulo de corte más el exceso de corte, y todo eso estaba multiplicado por pi. No sé si era esto así, déjenme verificar. Es punto 1416, luego vemos la nomenclatura de pi en el Excel, por el diámetro del perno al cuadrado. Continuamos por el diámetro del perno al cuadrado, ya está, y dividido entre 4. Y este es el valor en el caso que el material sea cobre. Yo puedo modificar acá, y esto es lo que sacaron ustedes para el caso del acero. ¿Sí? Muy bien, acá lo interesante es que yo puedo variar. Es decir, que ya no valga 1 centímetro, que valga 2 centímetros. Si vale 2, la fuerza de corte será superior o será inferior, ¿no? Y ya puedo hacer análisis para diferentes casos de dimensiones y de materiales. Es 6.628.776. Estoy hablando de 6,6 megapascales, meganewtons. ¿Qué pasa si yo cambio de material? Un material más ligerito, ¿no? Entonces, en este caso solamente es de 2.780.316. Esto es fácil, ¿no? Poder configurar, y ustedes podrían muy bien hacer algo similar en los demás ejercicios que les he dado. Cambiar un ángulo, cambiar un peso, cambiar la posición en que se les asigna el peso y ver cómo se comporta, ¿no? En las nuevas condiciones ese problema. Voy a cerrar resolviendo la fuerza de corte para el caso de la plancha. En este caso venía dado por el esfuerzo del módulo de corte del material más el exceso que se estaba contemplando al módulo de corte por el valor de pi por el diámetro del agujero y multiplicado por el espesor de la plancha. Entonces, aquí en esta tabla ya tengo la solución de mi problema. Acá podemos colocar instructivos, ¿no? Modificar datos en la tabla. Y acá un instructivo para elegir el material simplemente sería elegir el material en la fila, en la primera fila. En la primera fila, según la lista desplegable. Ya lo tengo, ¿no? Acá podemos dar una otra instrucción, recopilar o registrar
el resultado de la fuerza cortante. Y a esto le agregamos una fotito por allí, lo hacemos más ilustrativo y ya tenemos un pequeño programa, ¿no? Le pueden poner acá el título. Podría ser solución de la fuerza de corte para un elemento cilíndrico y una plancha. Listo. Y con eso tenemos un poquito más, insertar acá. Tenemos un poquito más presentable de repente el problema, ¿no? Y ahí están sus instructivos, ya pueden cambiarlo. Espero les haya gustado.